Si trabajas de guionista, tarde o temprano tendrás que aceptar dinero para matar a alguien. Y a estas alturas de mi carrera yo ya he matado a muchas personas. Los espectadores se preguntan por qué los guionistas matamos a tantos personajes en las series que hacemos. Para mí hay básicamente tres motivos por los que lo hacemos. El primer motivo es la credibilidad. Y sería el caso de Juego de Tronos o de Walking Dead. Si tú amenazas a tus personajes constantemente con que pueden morir y no mueren nunca, el espectador pierde totalmente la credibilidad en la serie. No tiene tensión, no pasa miedo, no pasa angustia. Sin embargo, si tú en una de las primeras temporadas o los primeros capítulos matas a un personaje que te parece que es muy importante, eso hace que inmediatamente el peligro se cierne sobre cualquiera de los demás personajes y genera muchísima tensión en los espectadores. Otro de los motivos por los que podemos matar a alguien es porque sea natural, porque sea una persona mayor, porque sea una persona que está enferma, como fue el caso de Chanquete, que es uno de los más míticos en la historia de la televisión española. Y normalmente eso hace precisamente que ese personaje se convierta en un personaje mítico. Pero yo diría que hay un tercer motivo por el que solemos matar a los actores y a los personajes de la serie, y es por dinero. Menudo es mi padre es una serie de los años 90 que contaba la vida de un barrio en la que el Fari, haciendo un poco de sí mismo, como si fuese un poco su vida, era el protagonista principal. Y Fari era una persona peculiar. Yo me llevaba bien con él, pero bueno, no era actor, aunque no estaba mal en la serie, yo creo que interpretaba bastante bien, pero las renovaciones eran complicadísimas. Pues el Fari tenía mucha gracia, porque con relativa frecuencia no se sabía muy bien los diálogos. Y alguna vez se lo dije, digo, Fari, estudiate lo que tienes que decir. Y de pronto él me decía, calla, que no se enteren, como si fuera algo que se pudiera disimular, como si no se hubiera enterado todo el plató, ni que llevábamos 3 tomas porque no se lo sabía. Por cierto, a la cuarta yo no sé dónde lo sacaba, pero lo hacía, lo tenía por ahí en la recámara. Siempre salía adelante, siempre. Tenía un representante que negociaba con la cadena. En esa época se pagaba mucho a los actores protagonistas de las series y las renovaciones, ya digo, eran realmente difíciles. Por lo tanto, cada vez que terminaba una temporada no sabíamos si realmente íbamos a poder continuar haciendo la serie o no. Por lo tanto, después de pegar un tiro al Fari en el final de la segunda temporada, lo que hicimos fue escribir el primer capítulo de la tercera. Pero claro, no sabíamos todavía si iba a renovar o no y nos iba comiendo el tiempo. Entonces hicimos 2 versiones de guión que llamamos Fari vive y Fari muere. En cualquier caso, él se había comprometido a que iba a hacer un capítulo, por lo menos, de la siguiente temporada. Entonces, digamos que los 2 primeros actos eran iguales, él estaba enfermo, estaba grave y si renovaba, en el tercer acto había una operación y se salvaba. Si no renovaba, pues en el último momento del capítulo moría y teníamos ya pensado cómo continuar la temporada sin él. Bueno, la verdad es que yo me alegro, en el último momento renovó, hicimos Fari vive y continuamos la serie. En las renovaciones la productora se guardaba en la manga cómo resolver eso. Y con el Fari pues lo hicimos así. En un momento dado, pues en el final del episodio aparecía un malo por ahí en un atraco, le sacaba una pistola, le pegaba un tiro, ¡pum! Y ahí se acababa la temporada. Bueno, pues el Fari finalmente, que era un tío excepcional y magnífico, pues decidió firmar y hicimos la segunda temporada, así que sobrevivió al tiro que le dio Aitor Legardón, que era un chaval de la escuela Metrópolis, que luego se especializó en pegarle tiros y bombas a la gente, porque lo siguiente que hizo fue explotar el coche de Francis Lorenzo en Compañeros unos meses después. El actor que pegó el tiro al Fari, Aitor Legardón, tiene una anécdota buenísima, y es que él vivía en una especie de corrala y nos contaba que había una señora mayor, una viejita, que le perseguía por los pasillos y decía «¡Tú has matado al Fari! ¡Tú has matado al Fari!» después de ver la secuencia de la televisión. Y que incluso llegó un momento que llamó a la policía y la policía se presentó porque alguien decía que había matado al Fari, cosa que evidentemente solo había ocurrido pues, en la ficción. La verdad es que el Fari era una persona muy transparente, o sea, era tal cual le veíais, era simpático, era chuleta, era castizo. Él decía que roneaba mucho más, que tuvieran cuidado los guapos, entre comillas, con él, que él se las llevaba de calle, con su labia, y luego pues era un tipo con un gran instinto, o sea, trabajar con él daba gusto porque lo que no sabía, por educación lo sabía por intuición y por lo que, pues el saber de la calle, digamos, sus años de taxista, sus vivencias. Para mí era un tipo espectacular. Muy peculiar
pero le recuerdo con mucho cariño y le echo de menos. Como consecuencia de la no muerte de Fari, eso sí, Kitty Mamber decidió dejar la serie porque la relación con él no era especialmente buena y entonces el personaje de Kitty sí fue un personaje al que tuvimos que acabar matando. Otro personaje muy importante que matamos fue en Compañeros y en el final de la serie, lo cual aumentó el drama por la muerte de Marisa, de Beatriz Carvajal. Y aquí volvió a ser un tema de dinero. En esa época Globomedia fijó un límite salarial para los actores, que era alto, pero que había un límite, y en la última renovación Beatriz Carvajal lo había superado. Nos llegó una orden de arriba, no nos quedaba más remedio que sacar al personaje de la serie, aunque a nosotros no nos apeteciese. Hablamos con Beatriz, bueno, entendió la situación, tampoco se iba a rebajar el caché, y preparamos toda la temporada pensando en que Beatriz Carvajal tenía que salir de la serie. Luego también a nivel de guión me parece que cerraba perfectamente la trama de Cristina, porque casi desde el minuto 1 que aparece el personaje de Cristina en Compañeros, casi está en conflicto con el personaje de Miguel Reyán, con Félix, desde el minuto 1 casi que entra. Y que cierre de esa manera, ¿no? Con esa reconciliación de personajes tan bonita, me parece que es hilar muy fino y cerrar una trama de una forma muy redonda. Después Globomedia no cumplió ese límite salarial y hubo otros actores de series muy famosas que fueron superándolo poco a poco. Era un poco ingenuo pensar que en una época tan competitiva de la televisión se podía fijar un límite y que tampoco era excesivamente alto. En cualquier caso, nosotros sacamos a Beatriz. La secuencia del cementerio fue impactante, incluso vinieron algunos de los actores que ya habían dejado la serie. Yo me acuerdo que ese rodaje, que además todos vivíamos como que podía ser el final de la serie, aunque en ese momento todavía no era seguro, fue tremendo. La imagen de Miguel Reyán con Elena de Frutos delante de los nichos. Yo fui al rodaje, aunque ya no estaba dirigiendo José Ramón Ayerra, pero me pasé por el rodaje, hice fotos, todos entendíamos que iba a ser un momento mítico. Y luego, con los años, mucha gente me dice, joder, fue el final de Compañeros, ¿por qué un final tan triste? Es verdad que es un final triste, pero Compañeros, que siempre tenía un trasfondo educativo, a mí me parece que afrontar la muerte de un ser querido también forma parte de la madurez. Y yo, aunque sea el final de la serie, siempre defiendo que creo que fue un buen final. Y así como lloramos la muerte de Chanquete, lloramos la muerte de Marisa y, bueno, de alguna manera yo creo que aprendemos a llorar la muerte de los seres queridos, que realmente no es fácil. Dicho esto, la serie terminó, acabó con el capítulo de la muerte de Marisa, aunque nosotros llegamos a escribir 4 episodios más, pero al final Antena 3 no renovó la serie y terminamos con la muerte de Beatriz Carvajal. Tuve la suerte de interpretar a Marisa. Marisa, uno de los personajes más magníficos de toda mi carrera, de toda mi carrera, que es larga. Una mujer brillante, íntegra, no sé, involucrada con la juventud, con la gente, maravillosa. Nos reunió Compañeros en el 98, como pareja. Después volvimos como pareja en Paco y Beba, en el teatro, en Cuentos del Burguer, de nuevo en televisión, en Los Misterios de Laura. De manera que, a pesar de que Beatriz dice que somos pareja de desecho, y entre otras muchas razones está claro por qué le tenemos tanto cariño a Compañeros, ¿verdad? En Sin Identidad matamos hasta el apuntador. Era una serie que, sobre todo la segunda temporada, trataba de la venganza de María, que era Megan Montaner, que había estado involucrada en un tema de trata de mujeres, había sufrido muchísimo y volvía y se intentaba vengar de la gente de su familia que le había llevado a estar en esa situación. Era una temporada larga y Antena 3 había decidido que solo hubiera una gran venganza final. Eso nos hacía que tuviésemos que tomar una serie de medidas intermedias para llegar al final de temporada con interés, ¿no? Por eso decidimos arrancar la temporada con la muerte de un personaje que, aunque era secundario, era importante en la trama, que era el de Antonio Hortelano. Y para ello decidimos hacer algo que fuese un poco un guiño a nuestros espectadores y a nuestros fans de Compañeros. Y es que lo matamos en un accidente de moto. Antonio conducía una moto, Megan Montaner le perseguía en coche y la verdad es que quedó espectacular, o sea, se rodó muy bien.
el accidente fue estupendo y bueno, de alguna manera fue como un guiño para nuestros seguidores que vieran como que el personaje de Antonio Hortelano, bueno, pues en este caso también había interpretado a Kimi, moría conduciendo una motocicleta. Necesitábamos también acontecimientos de mitad de temporada que nos llevasen al final, porque si ya habíamos visto que Megan Montaner era capaz de asesinar a alguien, o por lo menos de provocar la muerte de alguien, ella ya veíamos que iba por todas. Pero ¿qué pasaba con Tito Valverde, que era su oponente, era su tío en la serie y era el que quería acabar con María? Pues también teníamos que ver de alguna manera que Tito era capaz de cualquier cosa. Y por eso decidimos, creo recordar que en el capítulo 5, matar a Francisco, que era Jordi Rebellón, que era el padre de María en la serie, el padre de Megan Montaner. Papá, ¿te gustarán las tortitas? Yo creo que nadie se lo esperaba, porque las reacciones en Twitter, que ya había Twitter cuando Sin Identidad, fueron tremendas, pero volvemos al caso de Juego de Tronos o de Walking Dead. Si matas a un personaje que no te esperas, entiendes que todos los demás tienen peligro. Entiendes que Megan podía morir, entiendes que el personaje de Eloy Azorín podía morir, y entiendes que es una serie que no va a tener problema en si es necesario asesinar a uno de sus personajes principales. Ahora, eso sí, a pesar de escribir 8 o 9 episodios de la primera temporada de Médico de Familia, gran parte también de los de la segunda, no tuve nada que ver con la muerte de Marcial, lo juro.